Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, inicio esta reflexión con esta hermosa frase de nuestro Maestro Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Mis queridos hermanos, ¿cuántas de las veces nosotros hemos recibido el llamado de Dios para poder evangelizar, para poder predicar, para poder regar su palabra, pero muy pocos tenemos el valor de poderlo hacer? Nosotros lo estamos haciendo por medio de este ministerio que es por las redes sociales, predicando el Evangelio, predicándoselo a aquellas personas que en ocasiones no están cerca del camino de Dios, aquellas personas que en algún momento necesitan alguna palabra de aliento o bien algún mensaje que reconforte su alma. Todos los seres humanos necesitamos de un guía. Todos los seres humanos necesitamos de un padre. Y todos los seres humanos necesitamos de un hermano. Eso es Cristo para todos nosotros. Pero hay algo muy importante que ha hecho Jesús y Dios desde el momento de nuestro bautismo, que nos unen a una iglesia, a formar parte de una iglesia. Pero desde ahí ya se te está haciendo un llamado a convertirte en sacerdota, profeta y rey. ¿Esto qué quiere decir, mis queridos hermanos? Que el sacerdote es un guía. El sacerdote es esa persona que va a llegar y va a reconfortar tu alma. Y no necesitas estar consagrado para convertirte en un sacerdote para tus hermanos, sino, como te lo digo, desde el momento en el que te bautizas ya estás siendo convocado y llamado a regir este ministerio. Inclusive tienes el compromiso moral de hacerlo con tus hermanos, de predicarles la palabra y de ver si, por ejemplo, se está cometiendo alguna falta o algún error, platicarlo con esa persona, pero de una manera misericordiosa, de una manera bondadosa y caritativa, sin lastimar y sin dañar susceptibilidades. Inclusive nunca diciéndole: tú no puedes predicar la palabra de Dios porque eres madre soltera, tú no puedes predicar la palabra de Dios porque eres un divorciado, tú no puedes predicar la palabra de Dios porque tienes gustos distintos, porque no piensas igual que yo. Tú no puedes predicar la palabra de Dios porque eres un drogadicto, porque eres un borracho. Tú no puedes predicar la palabra de Dios porque eres una prostituta. En ocasiones nosotros, mis queridos hermanos, nos vamos a la ley antigua y condenamos antes de conocer la realidad y la situación de las personas. Juzgamos a las personas por su envoltura, pero no nos damos cuenta del relleno que se encuentra en esa persona, de su interior. Y ya estamos condenando. Y ya estamos juzgando. Todos, hasta la persona más pecadora del mundo, tiene derecho a predicar la palabra de Dios. Porque inclusive dentro de esas mismas prédicas, esa persona puede recibir el llamado de Dios. Dentro de esas mismas prédicas, la persona puede hacer una introspección y tomar la parte que mejor le compete. La parte con la cual se comunique mejor. Y la cual haga suya, y con eso poder incluso realizar la conversión. Por eso, si te fijas bien, la palabra de Dios decía: el que se resista a creer será condenado. En primera ahí está la advertencia, porque muchos mensajes las personas ya hemos recibido, y si no escuchamos ese mensaje, entonces no nos podemos hacer de oídos sordos y decir: a mí no se me dijo nada. En ese momento Jesús te va a pedir cuentas y te va a decir: claro que se te predicó la palabra de Dios, incluso claro que te llegó este video y tú no lo quisiste recibir.
tú no lo quisiste aceptar. Claro que te llegó el mensaje por medio del sacerdote, claro que te llegó el mensaje por medio de aquella persona que llegó incluso pidiendo limosna a tu casa, aquella persona que llegó con hambre a tu casa. Desde ahí tú ya estabas recibiendo un mensaje. Y si tú no lo adquiriste, si tú no lo tomaste como parte de ti, entonces de eso Dios sí te va a pedir cuentas. Y con eso Dios sí te va a juzgar. Porque realmente desde ahí nosotros ya estamos dando la espalda ante alguna situación que nos debe de competir. Porque todos los hijos de Dios, cuando conocemos la palabra de Dios, nos volvemos humanos. Todos los seres, cuando escuchamos la palabra de Dios, imitamos a Cristo en su actuar, en sus obras, pero principalmente en sus obras de misericordia. Porque Jesús, cuando estuvo en su proceso por esta tierra, nunca juzgó a nadie, nunca criticó a nadie, nunca lastimó a nadie. Todo lo contrario, buscaba el acercar a las personas. Incluso se sentaba a comer con los más pecadores. ¿Por qué? Porque por medio de eso, Él predicaba la palabra del Padre y transformaba a las personas. Y por medio incluso de una sola palabra, Él ya estaba creando una evangelización. Tú, mi querido hermano, por medio de tu palabra puedes evangelizar. Entonces toma en cuenta qué es lo que está hablando tu boca, porque realmente de eso va a depender si estás evangelizando a una persona o la estás alejando de las palabras, de las cosas de Dios. Porque muchas de las veces las cosas de Dios son lo más sencillo del mundo, pero cuando escuchamos una persona que tiene ideas tan cerradas, pensamos que es lo más difícil. ¿Por qué? Porque creemos que si escucho cierto tipo de música ya me estoy condenando. Que si, por ejemplo, me tomo una cerveza, ya me estoy condenando. Que si, por ejemplo, voy a algún lugar que no es la iglesia, ya me estoy condenando. Y no, todas las personas tienen derecho a hacer su vida totalmente normal, porque inclusive dentro de esa misma forma normal de hacer las cosas, es como en ocasiones se evangelizan. Y a veces las personas que están totalmente cerradas y que de verdad se fanatizan con las cosas de Dios, para ellos todo va a ser pecado, toda acción va a ser un pecado, toda persona que no piensa como ellos va a ser un pecado. Y no, tenemos que aprender a respetar las distintas mentalidades de las personas para con ello poder hacer un solo pueblo. No todos los grupos son iguales, no todas las personas son iguales de un grupo. ¿Y qué crees? Cada uno con su pimientita, con su sal, marcan una gran diferencia. Ahora bien, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, fíjate. No con esto te estoy diciendo que vas a ir con cualquier persona que se encuentra poseída y vas a agarrarte expulsando demonios, sino está hablando de los demonios tuyos, de los demonios que se encuentran en tu interior. Todo el demonio de la avaricia, de la envidia, de la soberbia, de la pereza, de la ira. Todos esos demonios de la lujuria, de la gula, que en este momento están morando en tu vida, tienen que ser expulsados en el nombre de Cristo, porque si realmente no utilizas el nombre de Cristo, esos demonios se van a posicionar de la carne y de la persona. ¿Por qué? Porque le estarías dando más poder a las cosas del mundo. Pero cuando le das el poder a Dios, cuando le das el poder a Cristo, en ese momento, con ello estás permitiendo que Él sane tu vida, sane tu alma y sane tu espíritu. Y entre ello es expulsar todo aquello que no necesitas, todo aquello que de nada te sirve, aquello que está pudriéndote, que te está echando a perder, que te está dañando, que te está lastimando, aquello que no te permite crecer en obra de Dios, en gracia y en majestad, aquello que no te permite ser un discípulo leal de Cristo. El día de hoy hazte una pregunta: ¿qué es lo que me está alejando de Dios? ¿Y qué es lo que yo también estoy haciendo para que mis hermanos se alejen de Dios o se acerquen? Cualquiera de esas dos preguntas, tú, mi querido hermano, las puedes responder dentro de tu ser y darte cuenta si verdaderamente estás evangelizando y estás siguiendo lo que dijo Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Si realmente estás haciendo lo correcto, felicidades, vas por el buen camino. Pero si en este momento te das cuenta de que con algo te estás tropezando, en que en algo te estás equivocando y necesitas cambiarlo, pues creo que es un buen momento para hacerlo. De hecho, para eso está destinada esta reflexión, para que nos demos cuenta en qué estamos fallando, en qué nos estamos equivocando. Y yo en lo particular, cada que hago una reflexión, hago una introspección y tomo lo que mejor me conviene y lo que mejor me va a ayudar dentro de mi plano evolutivo. Y créanme, mis queridos hermanos, la transformación de Dios debe ser
día con día, día con día. Por eso nosotros todos los días predicamos el Evangelio. Porque con esto nosotros estamos tomando la parte que nos corresponde, la parte que necesitamos sanar, en la parte que necesitamos profundizar. Y si a ti algo te rebota, algo te está checando, algo te está cuadrando y dices, ¿sabes qué? Esto es para mí. Gloria a Dios, ahí entra la evangelización. Y si tú al mandar este video estás provocando ese mismo efecto en alguna otra persona, felicidades, ya estás evangelizando. Si no tienes en ocasiones las palabras para hacerlo, mis queridos hermanos, hay muchos métodos para poder acercar a las personas, entre ellas esta. Ahora bien, fíjate en esto, mi querido hermano. Dice, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. ¿A qué veneno mortal se refiere? Al pecado, a las malas críticas, que en ocasiones te pueden estar haciendo daño, te pueden lastimar. Cuando no estás dentro del camino de Dios, cualquier cosa que te dice una persona, te lo tragas, te envenena y te pudre el alma. Pero cuando verdaderamente estás dentro del camino de Dios, lo tomas de quien viene y oras por esa persona. Porque realmente, mis queridos hermanos, nadie puede dar algo que no tiene. Nadie, un árbol de limones no va a dar naranjas, ¿verdad? Entonces, hay una gran diferencia en cada uno de los árboles, pero no dejan de ser árboles que dan fruto. Aquí cada uno de nosotros damos frutos totalmente diferentes. Pero ¿qué crees? No dejamos de ser perfectos como esos árboles. No deja de ser perfecto el limón, no deja de ser perfecta la naranja. Entonces todos los árboles que formamos parte de este entorno damos frutos completamente distintos. Y no por eso estamos mal el uno y el otro. Todos los árboles somos bellos para Dios. Todos los árboles somos perfectos para Dios. Pero en ocasiones hay personas que el tipo de fruto que dan es amargo. Incluso escalda, lastima. Y dices, ay, este fruto no me gusta. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues convertirnos en otro tipo de árbol. O bien, echar abono para que ese árbol dé otro tipo de fruto. Un fruto que sea más rico y sustancioso para las demás personas. Porque en ocasiones, de los árboles que menos esperamos, es de los que dan mejor fruto. Y de las flores que menos esperamos son las más hermosas, incluso las silvestres son las más bellas. Así somos los seres humanos. Somos perfectos. Los hijos de Dios somos perfectos para Él. Pero si tenemos algo que transformar, algo que convertir, y eso es lo que me va a permitir mi salvación, mi camino de salvación, entonces estoy en el proceso correcto. Y si por medio de mi testimonio estoy apoyando en la evangelización, transformación, evolución de otra persona, entonces también estoy haciendo lo correcto. De hecho, eso debería ser lo correcto, que todos predicáramos la palabra de Dios y no juzguemos a aquellas personas que están predicando la palabra de Dios y que de verdad están tomando el compromiso que debemos de hacer todos los seres humanos. Mejor hay que callarnos la boca, hay que escuchar, hay que aprender para el día de mañana poder predicar. Te mando un muy fuerte abrazo, Dios te bendice enormemente, paz y bien en todo lo que hagas, gloria para Dios y Dios contigo, mi querido hermano. Estás en nuestras oraciones.